Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a algunas clases grabadas con la finalidad de, promover un poco más la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y que, por cierto, algunos textos no son se necesita cierta introducción, cierta gimnasia para entrar de lleno a los textos directamente de Santo Tomás. Entonces la idea es tratar de acompañar estos textos que se van a ir subiendo, acompañarlos con algunas clases expositivas. Lo que vamos a tratar de Santo Tomás, básicamente, el proyecto es ir subiendo estas clases de las cuestiones disputadas sobre la verdad, el famoso De Veritate de Santo Tomás de Aquino. Se tomó uno, son 2 tomos, y en estas cuestiones disputadas sobre la verdad, tenemos 29 cuestiones. Es una obra muy larga. Tenemos 29 cuestiones. Y como sabemos, cada cuestión en Santo Tomás está dividida también en artículos. La idea sería, en principio, tratar de poder exponer las 29 cuestiones. Pero bueno, vamos a empezar de a poco. Vamos a empezar por la cuestión número 1, que es en torno a la verdad, directamente. Es la que marca los fundamentos de todas las ulteriores cuestiones de la obra. La idea sería subir una clase grabada de 15, 20, 30 minutos aproximadamente de cada artículo. Es decir, de la cuestión 1, que es sobre la verdad, que tenemos 12 artículos, ir subiendo una clase de cada uno de esos artículos. Y después pasar con la cuestión 2, la cuestión 3, y así hasta las 29. En el caso que no se puedan hacer las 29, iremos seleccionando algunas cuestiones, no todas, algunas cuestiones. Pero bueno, en principio serían tratar de ir exponiendo de a poco las 29 cuestiones. Bien, el tema de la verdad es un tema que, no solamente siempre fue uno de los grandes temas de la filosofía, sino que hoy exige una buena orientación. ¿Y esto por qué? Porque por los discursos ideológicos, las corrientes ideológicas ya vienen de hace tiempo, han tergiversado el sentido propio de la verdad. Y hasta posiciones de alguna manera de construcción de la verdad, o que la verdad no existe, el escepticismo, el relativismo, el subjetivismo. En fin, la idea sería de alguna manera poner un poco de orden a este tema. Y Santo Tomás de Aquino, como buen filósofo, y que la filosofía en sí, la verdadera filosofía, es realista. ¿Por qué? Porque responde a una exigencia natural del hombre. Y no solamente a una exigencia natural del hombre, sino a una intención natural que tiene el hombre también. El hombre es esencialmente, en principio, es realista. Está constituido su ser, su inteligencia, de un modo realista. ¿Y qué quiere decir de un modo realista? Significa, el realismo filosófico significa que hay cosas, que hay realidades, hay entes, ¿no? Que hay una realidad que es independiente, es autónoma a nuestro conocimiento. Las cosas tienen su propio ser, existen, independientemente de nuestra valoración. Frente a esta posición, el hombre se pregunta por lo que son las cosas, qué son las cosas, por qué son y qué sentido tienen. Hay una actitud del hombre de tratar de comprender esa realidad que le es dada. Esa es la posición de la filosofía realista. Después hay otro tipo de filosofías idealistas, mal llamadas filosofías a juicio personal, son más bien ideologías, pero la posición clásica, o por lo menos lo que el hombre realmente es, la actitud del hombre, primeramente es una actitud realista. Pues bien, ¿qué es esto de lo real, entonces? Bueno, muy bien, lo real está compuesta, la realidad, por una multiplicidad de entes, ¿no? Nosotros encontramos que en la realidad hay cosas, y esas cosas las llamamos entes,
¿Por qué ente? Porque viene de ontón en griego, que significa lo que está ahí, ¿no? O sea, ¿el ente qué es? El ente es lo que está haciendo, lo que tiene ser, lo que tiene ser. Es justamente el que tiene ser, es el real, ¿no? O sea, no, digamos, es algo bastante básico, que aquello que tiene ser evidentemente es real. ¿Por qué? Porque a todo aquello que es real le predicamos, lo entendemos como que es, entendemos que es. Luego, lo real es aquello que está participando del ser, lo que está haciendo, y a eso lo llamamos ente. Y nos damos cuenta también que hay una multiplicidad enorme de entes, perros, gatos, átomos, lo que sea, una multiplicidad gigantesca de entes. Pues bien, así como la realidad está plagada de entes, al mismo tiempo, lo primero, dice Santo Tomás de Aquino, que cae en nuestra inteligencia, en nuestro entendimiento, es el ente. Lo primero que entendemos es que hay entes, que las cosas son. Eso es lo primero que cae en nuestro entendimiento, la noción de ente. Ahora, esta noción de ente, uno podrá preguntarse, bueno, pero a la noción de ente o al ente en cuanto real, ¿se le puede añadir algo distinto al ente como algo que sea absolutamente extraño al ente? Y evidentemente que no. ¿Por qué? Porque todo lo que podamos predicar del ente es, y si es ente. No le podemos de alguna manera añadir algo extraño a la naturaleza del ente, ¿no? Porque sería o bien o la nada, que la nada nada es, o algo que también sigue siendo ente. Por lo tanto, dice Santo Tomás, sin embargo, si bien al ente, a la noción de ente, no podemos agregarle nada extraño al ente, sin embargo, podemos añadir modos distintos de expresar el ente. Modos distintos de expresar al ente. Dice, se añade al ente en cuanto expresa algún modo de él que no viene expresado por el mismo nombre de ente. Es decir, si el ente se entiende de modos diversos, bueno, hay distintos modos de expresar al ente. ¿Y cuáles son estos distintos modos de expresar al ente? Yo acá te voy a hacer un cuadrito para ir ordenando un poco lo que Santo Tomás va explicando en el artículo primero, y son estos modos de expresar al ente, ¿no? Tenemos, en primer lugar, un modo especial de expresar al ente, y en segundo lugar, un modo que acompaña de forma general a todo ente. El modo especial, o sea, ese modo especial de expresar un ente, ahí tenemos los géneros, ¿no? Del ser, los géneros del ente. Por ejemplo, la sustancia y los accidentes. El modo de ser sustancial y el modo de ser accidental. O sea que hay entes, hay cosas que las podemos considerar sustancialmente, que tienen realidad sustancial, que tienen un modo de ser en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, este hombre, este perro, esta planta, este árbol, este átomo, etc. Son entes que tienen un modo de ser en sí mismos, ¿no? Es el individuo concreto, podríamos llamar. Pero aparte encontramos otros géneros de expresar al ente. Y encontramos que hay seres, hay entes que son en otro, ¿no? Que necesitan de la sustancia, de aquello que es en sí mismo, de la sustancia para poder ser, para poder existir. Y así decimos, por ejemplo, de Juan, que es un hombre, Juan, que es una sustancia, existe en sí mismo, es en sí mismo, le podemos predicar, ¿no? Ciertas realidades que son en Juan, pero que independientemente de Juan no serían. Por ejemplo, su altura, su forma de ser, cómo se viste, etc., su color de ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Que son reales, si son reales son entidades, son entes, pero que necesitan de la sustancia. Esos son los modos de ser accidentales, ¿no? Ahí tenemos estos modos especiales. Pero después dijimos que hay modos, ¿no? Un modo que acompaña de forma general a todo ente. O sea, hay modos de expresar al ente que se dan en todos los entes. Y acá tenemos, ¿no? Como dos grupos de alguna manera, o expresar este modo de ser que acompaña a todo ente
de dos maneras distintas, o absolutamente, ¿no? O relativamente. Entonces, aquellas maneras o modos de expresar al ente absolutamente, o sea, que sean el ente en sí mismo, que sean en el ente en sí mismo, tenemos entonces que se expresa afirmativamente ese ente o bien negativamente, negando. Y por otro lado, no siguiendo a todo ente en sí mismo, sino siguiendo a cada ente en orden a otro ente, ya no en sí mismo, ya no en la tasa en sí mismo, sino en relación a otro, tenemos entonces un orden relativo, ¿no? Un modo que se puede expresar del ente absolutamente, o sea, en sí mismo, y el otro modo relativamente, es decir, en orden a otro ente. En el primero, siguiendo a todo ente en sí mismo, o sea, en sentido absoluto, o sea, el ente en sí, tenemos un modo de expresar a ese ente afirmativamente o negativamente. En cuanto a afirmativamente, tenemos la noción de cosa o de res, que es el término en latín, ¿no? De cosa, que es la esencia. Que es lo que decimos, por ejemplo, que cada ente, ¿no? Cada ente, dijimos, el ente implica acto de ser, el que está haciendo. Pero ese acto de ser, lo que está haciendo, se dan de modos diversos. O sea que esta taza está haciendo, pero el modo de ser de esta taza, ¿se ve? Es ser taza, o sea, la esencia, apunta a la esencia. Entonces, cuando hablamos de cosa, apuntamos justamente a la esencia de ese ente, cuando hablamos de cosa. De ahí la pregunta que nos hacemos cotidianamente, ¿qué cosa es esto? ¿No? ¿Qué cosa es esto? Cuando preguntamos qué cosa es esto, no nos referimos al acto de ser de ese ente, sino a la esencia de ese ente, lo que lo hace ser este ente y no otro. Ahí tenemos entonces la noción de esencia, de cosa, ¿no? Que la expresamos afirmativamente. Todo ente en sí mismo tiene una esencia. Pero también podemos expresar, ¿no? Siguiendo al ente, a todo ente en sí mismo, absolutamente, en sentido negativo. El ente, ¿no? El ente es indivisión, ¿no? Es indivisión, es un unum, un uno. O sea, el ente es uno. Entonces yo tengo, por ejemplo, que todo ente, para que pueda ser, tenemos la combinación, dijimos, de esencia y acto de ser. Que son los entes que Santo Tomás llama, no los entes compuestos. En Dios el acto de ser y la esencia están identificados. En cambio, en las criaturas, ¿no? Esos dos principios hacen que el ente sea compuesto. Pero para que el ente sea uno, sea un ente, esta unidad que llamo Juan, esta unidad que es este perro en particular, tiene que darse la combinación de esos dos elementos, ¿no? Formando una unidad justamente, que hace que este ente sea uno. Por eso el ente, ¿no? El ente, esa unidad, es indivisible, no se puede dividir. Y en el caso que lo podamos dividir, sigue siendo ente, ¿no? La mitad de algo, yo parto esta tiza por la mitad, y eso sigue siendo un ente. Y por más que lo siga partiendo, me encuentro hasta con un átomo, bueno, el átomo sigue siendo un ente, tiene una unidad, ¿no? Tiene una unidad. Por eso toda multiplicidad, ¿no? Se explica por la unidad. O sea, se forma una sola cosa. Por eso el ente es indivisible, no se puede dividir al ente, es indivisible. Después tenemos, en orden, ¿no? En cuanto el modo que acompaña de forma general a todo ente, siempre el modo de expresarlo, siguiendo a otro ente, de un ente en relación a otro, o sea, relativamente, tenemos, por un lado, atendiendo a la distinción de un ente respecto a otro, ¿no? Esto es distinto a aquello, y acá tenemos la división. Este ente no es aquel ente, ¿no? Está dividido, es algo distinto. Esto es un algo y esto otro es otro algo, ¿no? Un aliquid, un algo. Es decir, si en la primera acá si expresa algo negativamente, tenemos que el ente es indiviso, ¿no? En sí mismo, el ente es indiviso. En sí mismo forma una unidad. Pero en cuanto yo entiendo que el ente es, también entiendo la negación del ente. Este ente no es aquel ente. Y ahí tenemos de alguna manera que hay entes, distintos tipos de entes, y por lo tanto adviene el modo de expresar esa multiplicidad de entes, este distinto a aquel otro ente, adviene otra forma de expresar al ente que es el algo, ¿no? La división. Esto no es aquello, están divididos.
Pero también, siguiendo cada ente en orden a otro, relativamente, tenemos, no atendiendo a la distinción que daba como resultado la división o la noción de algo, sino que atendiendo a la conveniencia como término de referencia. O sea, un ente que hace relación a algo que le conviene y que tiene su fin en ese algo. Y ahí que tenemos, Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, dice, bueno, el alma, de alguna manera, el alma, de algún modo es todas las cosas. Porque todos nosotros, todas las cosas pueden caer en nuestro entendimiento. Entonces, de algún modo, todos los entes, todas las cosas que existen, todos los entes, hacen relación, todos ellos, a su término, por ejemplo, en cuanto al conocimiento, a una inteligencia, que las puede conocer. Todas las cosas, esto lo puedo conocer, esta tiza la conozco, este perro, este hombre, todo aquello que comporte ser, que esté siendo, de algún modo hace relación al entendimiento. Entonces esas cosas, de alguna manera, hacen relación al alma. Y de acá Santo Tomás afirma que el alma, ¿no?, tiene dos potencias, tiene muchas potencias, pero que podemos acomodar en potencias cognoscitivas, facultades de conocimiento, o sea, esas potencias que nos permite conocer, o bien potencias apetitivas, ¿no?, de apetencia a cierta cosa. En el caso del alma humana, del alma racional humana, que lo que nos distingue de los animales es su naturaleza racional, su naturaleza intelectual que tiene el alma, encontramos en el alma dos grandes facultades en el hombre. La inteligencia como potencia cognoscitiva, que nos permite conocer, y la voluntad como potencia apetitiva de naturaleza espiritual o racional. Si bien en el ámbito sensible en el hombre tenemos también apetitos concupiscibles e irascibles, ¿no? El apetito concupiscible y el irascible. Ahora bien, el ente, los entes, que hacen relación como su término al intelecto, y ahí tenemos de alguna manera no, tenemos la noción de verdad, ¿no? La noción de verdad. Y el ente en relación al apetito, ahí tenemos la noción de bien, ¿no? Lo bueno y lo verdadero, que son dos modos también de expresar al ente. Y Santo Tomás dice, bueno, lo verdadero, ¿no?, es el ente que hace referencia al entendimiento. O sea, por eso la verdad, ¿no?, la verdad se va a dar formalmente en la inteligencia. Y el apetito, ¿no?, hace referencia a una realidad, o sea, se apetece una determinada realidad. Es como un movimiento circular. El ente hace referencia al entendimiento, se manifiesta en mi entendimiento como verdadero, ahí lo entiendo como verdadero, y por entenderlo como verdadero, luego lo puedo apetecer. Ahora, ¿por qué apetezco determinada cosa? Porque estimo, con la inteligencia, estimo que esa cosa tiene un algo real, ¿se ve? Que lo estimo como bueno y que por eso es apetecible por nosotros. Por eso dice Santo Tomás que la verdad, ¿no?, se da formalmente en la inteligencia y el bien se da más que nada en las cosas, en los entes, porque son apetecibles. Ahora bien, tenemos entonces, ya con esto, tenemos una primera aproximación, ya podemos definir de algún modo qué es aquello que entendemos como verdadero. Por eso Santo Tomás dice, ¿qué le añade lo verdadero al ente? ¿No? ¿Qué le está añadiendo? ¿Qué le está añadiendo lo verdadero al ente? Y responde Santo Tomás, la conformidad o adecuación de la cosa y el entendimiento. Entonces, ¿qué le está agregando lo verdadero al ente? ¿No? Bueno, le está agregando la conformidad de la cosa, del ente, de la cosa, con el entendimiento. Por eso es una adecuación. La verdad es una adecuación del entendimiento y la cosa, ¿no? Del entendimiento y la cosa. De ahí que Santo Tomás diga que la entidad de la cosa precede a la razón de verdad. O sea que el ente, la cosa, lo real, precede, es anterior a la razón misma de verdad. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que
el fundamento de lo verdadero siempre es lo real. El fundamento de la verdad es el ente. Pero el ente en sí mismo, sin relación a un entendimiento no hay verdad. ¿Cuándo aparece la verdad? Cuando ese entendimiento refiere a una inteligencia que la puede conocer. Entonces, el fundamento de la verdad es el ente, es lo real, lo que la cosa es. Pero formalmente se da en el entendimiento porque es el intelecto, el entendimiento, en este caso el humano, que descubre lo que la cosa es. Y entonces, dice Santo Tomás, ¿no?, que el conocimiento es como un efecto de la verdad. El conocimiento que tiene que ser verdadero, por entender algo verdadero, surge el conocimiento. Por eso, la primera cosa que conocemos que inmediatamente es verdadera, como decíamos al principio, lo primero que conocemos y que inmediatamente es verdadero es que el ente es. El ente es, y también adviene en nosotros, como un segundo movimiento, que esto no es aquello, ¿no? La negación. Bien, por lo tanto, dice Santo Tomás, la verdad y lo verdadero se puede definir de tres maneras, dice, ¿no? Podemos definir a la verdad y lo verdadero de tres maneras. La primera, dice, atendiendo a aquello que precede a la razón de verdad, que era lo que decíamos recién. Atendiendo a aquello que precede a la razón de verdad, o sea, como anterior a que se manifieste la verdad. Y en lo que se funda lo verdadero. Es decir, en el ente. Y acá nos cita Santo Tomás a San Agustín, diciendo, verdadero es aquello que es, o sea, el ente. Pero ¿en qué sentido el ente es verdadero? En cuanto que precede a la razón de verdadero y que funda a la verdad. Lo que decíamos recién, ¿no? El ente es lo que funda justamente, es lo que puede dar fundamento al conocimiento verdadero. Si no hay ente, no puede haber verdad. Pero al mismo tiempo, si no hay entendimiento, no puede haber verdad. Pero, como decimos que la verdad es el ente siguiendo a cada ente en orden relativo, atendiendo a la conveniencia como término de referencia, y ahí aparece el ente. Si tiene como término el ente al entendimiento, ahí se da la noción de verdad. Pero bueno, ¿qué precede entonces a la razón de verdad? Aquello que es el ente. La segunda definición, dice Santo Tomás, es atendiendo a aquello que realiza formalmente la razón de verdadero. La primera precede a la razón de verdad, y esto es lo que es formalmente, donde se realiza formalmente la razón de verdadero. Y acá dice entonces, la verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento. ¿Dónde se da formalmente la verdad? Cuando la cosa, ¿no? Cuando la verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento, que forman una sola cosa. Cuando el entendimiento se une al ente, ¿no?, ahí tenemos formalmente la noción de verdad. La adecuación de la cosa y el entendimiento. Y la tercera definición o modo de definir la verdad es atendiendo al efecto consiguiente. ¿Cómo el efecto consiguiente? Sí, una vez que el entendimiento y la cosa se unen, se adecúan mutuamente, acontece como efecto de esa adecuación, acontece justamente la verdad. Y dice Santo Tomás, citando a San Hilario, dice, verdadero es lo que manifiesta y declara el ser. Verdadero es lo que manifiesta y declara el ser. O sea, el ente, una vez que se une con el entendimiento juzga y declara lo que la cosa es. Pero ya es una actividad del entendimiento, es un acto del entendimiento. Tenemos el ente, esta taza, el ente funda a la verdad, se une a mi entendimiento, y en cuanto se une a mi entendimiento surge un efecto de eso, que es el acto declamativo, ¿no?, cuando el juicio declara lo que la cosa es, siempre adecuándose a esa realidad. Por eso dice San Hilario, verdadero es lo que manifiesta y declara el ser, ¿no?, el entendimiento que declara lo que la cosa es
porque esa cosa se unió al entendimiento y se acontece justamente el juicio verdadero. O bien, con las mismas palabras casi de San Hilario, San Agustín, que dice, la verdad es lo que manifiesta lo que es. La verdad es lo que manifiesta lo que es. ¿Y quién manifiesta lo que es? ¿Quién declara el ser en este sentido? Bueno, el entendimiento, cuando ha conocido y se ha identificado justamente con la cosa. Por lo tanto, y cerrando con este primer artículo, por lo tanto, entendemos entonces que la verdad, ¿no?, que le añade la noción de verdad, la de ente, es justamente lo que le está añadiendo es la conformidad o adecuación del ente con el entendimiento. Por eso el ente, en cuanto verdadero, es porque remite a un entendimiento como su fin. Remite como su fin a un entendimiento. Busca adecuarse al entendimiento. ¿Y dónde acontece formalmente la verdad, no? Bueno, la verdad acontece en el entendimiento. Por eso dice Santo Tomás, si no hubiese ningún intelecto creatural, por ejemplo, no hubiese un intelecto angélico, ni un intelecto humano, ¿no?, habría verdad de la cosa. ¿Pero por qué habría verdad de la cosa? Porque la cosa sigue teniendo relación al intelecto o al entendimiento divino. O sea, lo que le daría verdad a la cosa es su relación con el entendimiento divino. Y tomando como hipótesis, por más que sea imposible, es imposible, pero bueno, vamos a suponer que tampoco habría intelecto divino, o sea que habría cosas, habría entes, pero sin intelecto divino y sin intelecto creatural, ni angelical, ni hombre, de alguna manera en el ente no acontecería jamás la noción de verdad. El ente no podría ser verdadero. Existiría, pero no sería verdadero. Con lo cual es ridículo, dice, pero bueno, como una hipótesis más o menos para ver un poco de alguna manera la preeminencia de la relación con el entendimiento que tiene la verdad. La verdad entonces se manifiesta en el intelecto. Y para cerrar, en este artículo número 1 de Santo Tomás, como bien saben, los artículos de las cuestiones disputadas, esto se ve en la Suma Teológica también, tiene, ¿no?, primero el tema que se va a tratar, ¿no? ¿Qué es la verdad? Artículo 1, ¿qué es la verdad? Y dice, parece que lo verdadero es exactamente lo mismo que el ente. Y entonces, dice parece, ¿no?, porque no es así, no es exactamente lo mismo al ente. Y hay objeciones, ¿no? Y acá en el primer artículo tenemos 7 objeciones. Y después tenemos también 7 objeciones en contra. No, 5 objeciones en contra. Entonces tenemos 7 objeciones y 5 objeciones en contra. Luego viene la solución que da Santo Tomás, que expusimos brevemente, sintéticamente, y después Santo Tomás pasa a dar respuesta a estas 7 objeciones, y también pasa a analizar las objeciones en contra, ¿no?, estas 5 objeciones en contra. Vamos a leer alguna para ver un poco esto, ¿no? Primera objeción, ¿no?, de qué es la verdad. Primera objeción de la verdad. Dice San Agustín en los Soliloquia que verdadero es aquello que es, pero aquello que es no es nada distinto del ente. Luego, lo verdadero significa exactamente lo mismo que el ente, ¿no? Exactamente lo mismo que el ente. ¿Cómo va a responder Santo Tomás a esto? Que ya uno puede empezar a vislumbrar. Y dice, respuesta. Aquella definición de San Agustín, verdadero es aquello que es, aquella definición de San Agustín se refiere a lo verdadero en tanto que tiene fundamento en la cosa, como la primera definición que vimos, que atiende, ¿no?, a lo que precede a la razón de verdadero. Pero no en su sentido formal, segunda definición, segundo modo, de adecuación de la cosa con respecto al entendimiento. O también se puede contestar que cuando se dice verdadero es aquello que es, no se toma la palabra es en su significado de acto de ser, en cuanto ente, sino en cuanto significa el juicio del entendimiento o la proposición afirmativa, o sea, su tercera forma que leímos hace un rato. De suerte que el sentido de la expresión verdadero es aquello que es, sea el siguiente. Verdadero es decir, de algo que es lo que es. Con lo cual esa definición de San Agustín vendría a coincidir con la definición de Aristóteles antecitada, ¿no? Antecitada.
y podemos de alguna manera leer, ¿no?, algunos argumentos, ¿no?, de las objeciones en contra. Podemos leer la tercera. Dice Boecio: en todas las criaturas, difieren el ser y lo que es. Ahora bien, la verdad sigue al ser de las cosas. Por tanto, lo verdadero de las criaturas difiere de lo que es. Pero lo que es se identifica con el ente. Luego, lo verdadero en las criaturas es distinto del ente, ¿no? Entonces, en todas las criaturas difieren el ser y lo que es. Ahora bien, la verdad sigue al ser de las cosas. Por lo tanto, lo verdadero en las criaturas difiere de lo que es, pero lo que es se identifica con el ente. Luego, lo verdadero en las criaturas es distinto al ente. O sea, vamos a ver cómo soluciona Santo Tomás esto. Y dice: cuando se dice el ser es diverso de lo que es, se distingue el acto de ser de aquello a lo que conviene ese acto. Pero la razón de ente se toma del acto del ser, de acto de ser, no de aquello a lo que conviene el acto de ser, y por lo tanto no es concluyente la objeción, ¿no? Bueno, y así hay varias más. La verdad que sería de alguna manera extender bastante esto, y la idea es dar de modo sintético, ¿no? Sintético, un poco cada artículo. Así que bien, si Dios quiere, en estos días, quizás el lunes o martes, grabamos el segundo artículo, el artículo número 2, que dice: si la verdad se encuentra de un modo más principal en el entendimiento que en las cosas. Y ya sabemos que se da principalmente en el entendimiento más que en la cosa misma. Pero bueno, esto lo dejaremos, Dios mediante, para la segunda clase. Así que, en conclusión, decimos que lo verdadero es el ente en relación justamente al entendimiento, y es en el entendimiento en donde se descubre la verdad del ente. Pues bien, nada más.